utilitaria para usted, que de repente está viendo crecer profesionalmente, no con un emprendimiento, sino dentro de una institución, de una empresa a la que usted de repente ha aportado ya muchos años de su vida, con mucho esfuerzo, ha colaborado incluso con el crecimiento de esa institución y usted cree que merece un ascenso? Así es, ¿no? Lo puedes pedir, es una evaluación interna, porque siempre se nos dice que en los trabajos es una carrera de oportunidades, pero lo vamos a conversar. Ya está con nosotros Alfredo Alfaro, consultor en empleabilidad de First People Consulting, para hablar de este tema. Alfredo, gracias por la matemática y gracias por estar esta mañana con nosotros. Un tema muy importante del pollo, como este también, Claro el que cómo sí. lograr un ascenso laboral. Voy a pautear 3 momentos, ¿sí? Primero tienes que auditar, ¿sí?, cómo estás hoy en tu trabajo, si es momento de pedir ese ascenso laboral. Segundo, preparar esos proyectos GOL que te van a permitir justificar ese ascenso. Y tercero, cómo tener esa conversación. Lo primero que tenemos que hacer es auditar, por ejemplo, cómo está siendo visto nuestro trabajo hoy en nuestra empresa. Aquí una reflexión muy breve. Cuando se dio la pandemia y se dio los despidos masivos, encontré 2 grupos de profesionales. Uno, personas muy talentosas que lastimosamente su sector o su industria, por ejemplo, turismo, no pudo soportar y tuvo que desvincular a las personas. Pero hubo un bloque muy fuerte que cuando les preguntaba, si no hubiese sido la pandemia, si no hubiese sido la compra de una empresa, fusión, un nuevo competidor, ¿las linternas te hubiesen alumbrado a ti como una persona para desvincular? Y ahí fueron las conversaciones más duras, porque encontramos muchas personas que no tienen estrategias o no les enseñan cómo liderar, cómo gestionar ese ascenso laboral. Piensan que cumplir las metas y es justificación suficiente para pedir ese aumento, ese ascenso laboral. Y no es así, porque las metas ya es transaccional, por eso ya te pagan. Claro. Tu ascenso laboral no está en lo que haces, está en lo que podrías hacer. Y ahí tenemos que reflexionar, por ejemplo, de cara a este 2023, ¿cuáles han sido mis aportes que yo he hecho el año pasado? ¿Cómo yo he sorprendido dentro de la organización? Es el primer punto. El segundo punto es, tienes que averiguar tus puntos ciegos. Es decir, cuál es la percepción que tiene tu jefe, los pares de tu jefe respecto a tu trabajo. ¿Te ven como una persona de bajo potencial, potencial medio, o te ven como ese carbón que puede ser diamante? Entonces la importancia de pedir feedback es importante para pintar la cancha en un inicio y construir ese ascenso laboral. Y un tercer factor es preguntarte, ¿cómo estás tú acompañando hoy las tendencias del mercado? Es decir, para ese puesto que a mí me interesa, ¿qué habilidades se necesitan? ¿Las tengo, no las tengo? ¿Me estoy formando, me estoy capacitando? Y ojo, hoy tu competencia no solo es tu compañero del costado. Claro. Hoy, de cara a la tecnología, inteligencia artificial, tu competencia también es la tecnología. Y tienes que preguntarte, ¿cómo yo puedo diferenciarme de esa tecnología y de las personas? Con estas 3 cuestiones, tú haces un análisis y te preguntas y te sinceras, ¿qué tan cerca estoy de pedir ese ascenso laboral? ¿O estoy muy lejos? ¿O puedo empezar a construir eso? Has comenzado mencionando 3 aspectos importantes y de repente podemos ir centrándonos en cada uno de ellos. El primero era la oportunidad, ¿no? Si es el momento adecuado de solicitar un ascenso. ¿Y qué tengo que evaluar? Porque de repente no hay un cupo para mí, está ya reservado, de repente es una empresa familiar en donde los directores y gerentes son todos los hijos del dueño, entonces yo ya no tengo oportunidad. ¿Qué cosa es lo que tengo que evaluar ahí? Mira, Pamela, lo que has dicho es muy importante, porque ahí el timing es muy importante y muchas personas cometen el error. Si yo veo que la empresa está en crecimiento, si veo que están contratando personas y la productividad está aumentando, es el momento. Pero claro, tienes que justificar eso. Pero si veo que la empresa está en crisis, no ha logrado las metas, los resultados, tendría mucho cuidado en solicitar ese aumento, porque te hace ver como una persona, oye, que estás un poco desenfocada del negocio, ¿no? Entonces, es evaluar eso. Pero una vez que yo ya hice ese análisis, yo ya tengo que construir ese ascenso laboral. Y ahí hay que hacernos 2 preguntas. ¿En qué soy bueno hoy en mi trabajo? Y lo estoy haciendo. Y podría hacerlo mejor, porque ahí están esos proyectos donde vas a sorprender. Pero también pregúntate en qué soy bueno, buena en mi trabajo y no lo estoy haciendo. Claro. ¿Y por qué? Y trata de identificar esos motivos y empezar a hacerte cargo. ¿Para qué? Tú ya has hecho tu proceso de análisis individual. Después te sientas con tu jefe y le preguntas, dentro de mis planes está crecer. Todavía no se habla de
un ascenso, sino está dentro de mis planes, mi crecimiento profesional. ¿Y es una conversación que también puede ser complicada o cómo la abordamos? Porque yo puedo conversar de repente con Claudia, con mi jefe, con los camarógrafos, sí, de manera informal, pero de manera formal, ¿cómo yo abordo esa conversación? Mira, cuando yo tengo esa conversación con mi jefe, sí, tengo que plantearle esta pregunta. Me encantaría crecer, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer en el corto plazo para poder asumir otro desafío laboral? Pero acá hay algo cultural, ¿sí? Yo he identificado que a los peruanos nos cuesta mucho abrir estas conversaciones. O sea, eso que ya les he comentado antes, mi trabajo habla por mí o yo hablo de mi trabajo. Yo tengo que hablar de mi trabajo, hacer un buen trabajo, pero yo tengo que ser vocero, ¿sí? Y aquí hay una frase de Kennedy que es muy potente, que dice lo siguiente, no te preguntes qué tu país puede hacer por ti, sino qué tú puedes hacer por tu país. Drástico, duro, pero así funciona el mundo organizacional. Entonces, cuando yo voy a tener esa conversación con mi jefe, lo primero que tienes que hacer es identificar tu motivador de ese ascenso laboral. Y sincerarnos, ¿cuál es? ¿Es dinero? ¿Es el desafío? ¿No? Porque si es dinero, quizás en tu posición solo es un aumento de salario y no necesariamente es un ascenso. Pero si lo que te motiva realmente es el desafío, tienes que abrir esa conversación porque tu pasión, la importancia de querer ese ascenso laboral se tiene que revelar en esa conversación. Es muy importante transmitir esa pasión porque eso genera sentido de urgencia de que lo que te estoy pidiendo es importante para mí. Ahora, lo segundo también en esa conversación con tu jefe, tienes que averiguar cuáles son los desafíos de esa posición que tú estás buscando, qué habilidades se necesitan, inclusive con qué personas se interrelaciona. Y ahí tienes que auditar cómo es tu nivel de relacionamiento con esas personas que trabajan esa posición. ¿Por qué? Porque vamos, la verdad es esta, que tan importante como todo lo que sabes es a quienes conoces. No para sacar ventaja, sino son relaciones de ganar-ganar. Sí. No, te da un feedback diferente. Y lo que quería preguntarte es, ¿no? Porque muchos nos preocupamos por cumplir la meta comercial, por lograr la meta interna, por llevarnos bien con los compañeros y qué sé yo, y vamos rezagando también un poco el hecho de apostar por mi crecimiento personal, sea maestría, doctorado, cualquier cosa que pueda sumar a este tercer punto, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, ¿Cómo pedir sin dar? ¿No? Si he cumplido los dos primeros pasos y en el tercero aún siento que no estoy al nivel de otros profesionales que podrían competir para ese puesto. Mira, quizás en un primer momento si yo siento que tengo ese gap, ¿no?, de habilidades técnicas, lo que podría hacer es buscar un mentor o referentes que me ayuden a minimizar esos gaps, porque yo he podido tener la maestría, los diplomados, los certificados, y eso está bien, ¿no? Pero una cosa es la cancha. Eso. Una cosa cuando ya estás liderando ese desafío, esos retos, donde ahí más pesan las habilidades blandas. Entonces, quizás en lugar del ascenso, primero es que te involucren en determinados proyectos y vayas olfateando cómo es el día a día para que demuestres que estás preparado para asumir desafíos más complejos, ¿no? Entonces, una vez que yo ya abrí esas conversaciones con mi jefe, ¿no?, por ejemplo, de cuál es el desafío, qué me motiva, lo que ya les comenté, el timing. Eso es muy importante, saber cuándo abrir cuándo tener esa conversación, ¿no? Tú le pones un deadline tipo, no sé, mi contrato es por un año. ¿Lo puedo pedir antes del año, a los 6 meses? Mira, el mundo está cambiando tan rápido que yo veo personas que a los 6 meses obtienen el ascenso. ¿Por qué? Porque ahí juega mucho el sentido de urgencia. Tenemos que empezar a dibujar en la cabeza de los empleadores qué se perderían si yo me voy. Y volvemos al tema cultural también. Nos cuesta a los peruanos transmitir eso. Y auditar también cuáles son esos espacios de visibilidad que hay en el trabajo. Por ejemplo, en las reuniones con mis pares, donde está mi competencia directa. ¿Cómo yo me comporto en esas reuniones? ¿Doy ideas, doy aportes o no digo nada, ¿no? En esos espacios quizás donde se generan los proyectos, ¿qué tanto yo estoy mostrando mis acuerdos y mis desacuerdos, ¿no? Hoy es importante gestionar esa visibilidad, identificar cuáles son aquellos puntos donde yo tengo que ser, estar y sobre todo manifestar que yo quiero crecer dentro de la organización. Es muy importante, pero nos cuesta, yo repito, nos cuesta, pareciera que cuando pedimos ese ascenso
hay un gap que yo encuentro, es como que estuviera pidiendo un favor. Y no, Sí. estás liderando tu carrera profesional. Y poner el tema de ascenso laboral, de crecimiento, involucrado con el tema monetario, son conversaciones que tenemos que acostumbrarnos. Ahora, ¿qué pasa si yo solicito efectivamente el ascenso y me lo niegan? Genial. ¿Qué actitud yo debería tomar? Porque de repente hay gente que se abruma, ¿no? Se Sí, abruma, exacto. se decepciona, ya quiere salirse de la empresa, quiere tocar otra puerta. Mira, me encanta esa pregunta porque normalmente cuando te dan esa respuesta empieza por estas palabras, ¿no? Ahora no. Y recoge esas palabras y di, hoy no, ¿cuándo sí? ¿Cuándo, No volvemos comas ansias. ¿Cuándo volvemos a abrir esta conversación? Claro. Porque me has dejado claro que quizás no es el momento, que hay cosas que tengo que desarrollar. ¿Te parece si en 3 meses volvemos a tener esta conversación? Hay que tener esa negociación que si me dicen no, uno no cierra puertas, sino te da un punto de partida de decir, ok, tengo que retomar nuevas acciones. Ahora, si es un no definitivo, ya tienes que preguntarte, ¿tengo que ver este trabajo como residencia o como un lugar de paso? Mi experiencia como ya consultor es que todas las personas debemos siempre estar coqueteando con el mercado. Siempre, porque eso, yo de sacar la cabeza de mi trabajo y decir, hola mercado, ¿cuánto valgo hoy? Es importante, porque si el mercado te dice, vales lo mismo, algo está pasando. O no estás creciendo en tu desafío, Sí. o tu empresa no es atractiva, o no tienes las metodologías en tu empresa que te permite realmente ser atractivo para el mercado laboral. Y eso pasó mucho en pandemia. Personas que estuvieron 7, 8, 9 años cómodas en su trabajo, jamás se atrevieron a coquetear con el mercado. Y de un momento a otro le dijeron chao. Y en esos 7, 8 años no coquetearon con el mercado. Sí. Entonces tenemos que aprender nosotros, los peruanos y peruanas, a liderar nuestra empleabilidad. El coquetear con el mercado no es un tema de lealtad, que va a pensar la empresa. Claro, No. conversar no es pactar finalmente, ¿no? Totalmente, Uno claro. va moviéndose de acuerdo a las ofertas, nuevos retos y demás. Agradecerte, Alfredo, por haber estado esta mañana con nosotros. Un saludo a don Renato, ¿no, Pamela? A esta hora del día también. Gracias por estar aquí y pedirte, como siempre, que la próxima semana que nos vemos Con tengas otro tema. otro tema utilitario Genial. que podamos conversar aquí en Buenos Días, Perú. Buen fin de Gracias, semana. Muchísimas gracias.